A veces, la vida tiene que rompernos por completo solo para mostrarnos de qué estamos hechos. Nunca imaginé que una simple frase pudiera derrumbar todo mi mundo. Esa noche, mientras la familia se reunía para cenar, mi esposo me miró a los ojos y dijo: «Tengo que contarte algo. Estoy enamorado de otra persona y quiero dejarte». En ese instante, todo se detuvo. El murmullo de los niños, el tintinear de los cubiertos, incluso el reloj de la pared, parecía haberse detenido solo para observar mi dolor. Me quedé inmóvil, incapaz de articular una sola palabra. Mis hijos reían, ajenos a todo, y mi esposo esperaba una reacción que simplemente no llegaba. Sentí como mi corazón se rompía en 1000 pedazos, como si cada fragmento se esparciera por el suelo de la cocina. No era solo la traición de un matrimonio roto. Era la pérdida de la vida que había imaginado, de nuestros planes, de la estabilidad, de mí misma. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo parecía desmoronarse en un solo golpe. Al principio, intenté mantener la calma. Quería sostener una fachada de fuerza por mis hijos, por la familia, incluso por mí, pero en cuanto llegué a mi habitación, el llanto fue inevitable. Me senté en la cama, abrazando mis piernas, y por primera vez en mucho tiempo me permití sentir ese vacío total. La soledad me envolvía como un manto pesado, y cada pensamiento parecía golpearme con más fuerza que el anterior. ¿Cómo podía alguien con quien compartiste tanto decidir irse tan repentinamente? ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué no lo vi venir? Los primeros días fueron una mezcla confusa de incredulidad y dolor. Cada rincón de la casa me recordaba su ausencia. La silla vacía en la cocina, la manta que solíamos compartir en el sofá, las fotos familiares que antes me daban alegría y ahora solo me recordaban la traición. Intentaba distraerme con las tareas del hogar, con el trabajo, con los niños, pero siempre había un momento en que todo regresaba a mí como un eco. La soledad, el abandono, la impotencia. En medio de esa tristeza, comencé a escribir. Al principio, solo garabateaba palabras sueltas, frases incompletas llenas de rabia y dolor, pero poco a poco, esas páginas se convirtieron en mi refugio. Un espacio seguro donde podía ser completamente honesta conmigo misma, donde podía llorar, gritar y reflexionar sin sentirme juzgada. Descubrí que la escritura se convertía en un espejo, un lugar donde podía enfrentar mis emociones en lugar de huir de ellas. Fue allí, en el silencio de mi habitación y con la tinta de mis palabras, donde comprendí algo crucial. La soledad no era mi enemiga, sino una maestra. Me obligaba a mirar hacia adentro, a reconocer mis miedos, mis heridas y, sorprendentemente, también mis fortalezas. Entendí que no podía controlar lo que otros hacían, ni forzar que las cosas volvieran a ser como antes. Lo único que podía hacer era cuidar de mí misma y aprender a sobrevivir a la tormenta. Los días se sucedieron lentamente. Hubo momentos en que me sentía completamente derrotada, y otros en los que una pequeña chispa de determinación me recordaba que podía reconstruir mi vida, aunque aún no supiera cómo. Cada lágrima derramada era un recordatorio de mi humanidad. Cada pensamiento doloroso, una invitación a crecer. Poco a poco, comprendí que esta era la primera lección. Enfrentar el dolor sin huir de él, aceptar que el mundo podía romperme y decidir que, aún así, seguiría adelante. Los días se hicieron más largos y silenciosos, como si el mundo también hubiera decidido contener la respiración junto a mí. La soledad, que al principio me había parecido un enemigo, comenzó a transformarse en un espacio donde podía mirar dentro de mí misma sin distracciones. Cada mañana me despertaba con un nudo en el pecho, pero poco a poco aprendí a reconocerlo y a dejarlo estar, sin que definiera mi día. Decidí dar pequeños pasos para recuperar algo de control sobre mi vida. Comencé por cambiar detalles en la casa. Moví los muebles del lugar, coloqué cortinas nuevas, pinté una pared con un color que me inspirara calma. Cada pequeño cambio era un recordatorio de que, aunque no podía rehacer el pasado, sí podía decidir cómo vivir en el presente. Era un acto silencioso de reclamación de mi propio espacio, un paso hacia la autonomía que el dolor me había arrebatado. La escritura se volvió mi aliada constante.
Cada página del cuaderno era un lugar seguro para explorar mis emociones más profundas. El miedo, la tristeza, la rabia y, sorprendentemente, la esperanza que empezaba a surgir entre las grietas del dolor. Descubrí que hablar conmigo misma en palabras escritas era más honesto que intentar explicarlo a otros, y más liberador que llorar en silencio. Cada frase me ayudaba a ordenar mis pensamientos y a darles sentido. Aprendí que reconocer mis emociones no me hacía débil, sino más fuerte y consciente de mi propia vida. También empecé a caminar por el barrio, sin rumbo fijo, simplemente dejando que el mundo me recordara que aún existía fuera de la casa que me había aprisionado en recuerdos dolorosos. Sentía el viento en la cara, escuchaba el canto de los pájaros y la risa de los niños en los parques. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin culpa, sin miedo a que el pasado regresara a atraparme. Esos minutos, aunque breves, eran lecciones silenciosas de resiliencia. La vida continuaba, y yo tenía derecho a formar parte de ella. El contacto con otras personas también me ayudó a reconstruirme. Me acerqué a amigas de confianza, compartiendo mi historia y escuchando la de ellas. Descubrí que muchas habían enfrentado pérdidas, traiciones o momentos de desesperación similares, y que cada una había encontrado su manera de seguir adelante. Sus palabras me dieron fuerza, y sus experiencias me enseñaron que la recuperación es un proceso gradual, lleno de pequeños avances y retrocesos, pero siempre posible. Un día, mientras escribía en mi cuaderno, noté algo que antes no había visto. La tristeza no me definía, solo era parte de mi viaje. Mis lágrimas habían lavado la superficialidad de mis miedos, y lo que quedaba era la posibilidad de un nuevo comienzo. Esa fue la primera vez que sentí que podía mirar el futuro sin que el pasado me arrastrara hacia abajo. La tormenta seguía presente, pero había aprendido a caminar bajo la lluvia sin que me empapara por completo. Cada noche, cuando los niños dormían, me sentaba con mi cuaderno y repasaba lo que había aprendido. Descubrí que mis emociones podían ser maestras si las escuchaba con atención. La rabia podía enseñarme a poner límites, la tristeza, a valorar la alegría cuando llegara, el miedo, a tomar decisiones con conciencia. Poco a poco, mi dolor se transformó en una guía silenciosa para reconstruir mi vida, ladrillo por ladrillo, palabra por palabra, paso a paso. Con el paso de los meses, descubrí que reconstruir mi vida no era un acto dramático ni inmediato, sino un proceso silencioso que sucedía entre pequeñas decisiones diarias. Cada vez que elegía sonreír, aunque fuera solo para mí misma, sentía que recuperaba un pedazo de mi identidad. Cada vez que caminaba por la ciudad, observando a la gente, los árboles y el cielo, sentía que respiraba nuevamente, como si la vida me invitara a reiniciar mi camino. Aprendí a establecer límites claros con quienes habían causado mi dolor. Ya no era necesario explicar ni justificar mis emociones, ni esperar que otros comprendieran mi proceso. Mi paz no dependía de la aprobación de nadie. Era un territorio que solo yo podía proteger. Esa sensación de autonomía me dio una libertad que nunca antes había experimentado, y con ella, la capacidad de elegir cómo quería vivir cada día. Mis relaciones con los demás comenzaron a cambiar también. Las amistades que habían sobrevivido a la tormenta se fortalecieron, y nuevas personas entraron en mi vida, no para reemplazar lo perdido, sino para acompañarme en mi presente. Cada encuentro se convirtió en un recordatorio de que la vida ofrece oportunidades inesperadas y que, incluso después de la traición y el dolor, siempre hay espacio para la conexión genuina y el afecto sincero. Un día, mientras caminaba por un parque cercano, me encontré con mi exesposo por casualidad. Por un instante, sentí que el pasado quería arrastrarme hacia el resentimiento, pero respiré profundo y lo miré con calma. Ya no había dolor punzante, solo aceptación. Mi poder no residía en la confrontación ni en la venganza, sino en mi capacidad de seguir adelante sin que su elección definiera mi felicidad. Esa interacción breve me enseñó que la verdadera fuerza está en soltar, no en retener. Al mirar hacia atrás, comprendí que cada lágrima, cada noche en vela, cada pensamiento de desesperanza había sido parte de un aprendizaje profundo. Había aprendido a valorar mi resiliencia, a reconocer mi capacidad de adaptación y, sobre todo,
a entender que el dolor no es un enemigo, sino un maestro. La tormenta había sido dura, pero me había enseñado a reconstruirme desde mis propias manos, con paciencia, determinación y amor propio. Hoy puedo decir que después de la tormenta hay calma, y que esa calma no es la ausencia de dificultades, sino la presencia de una fuerza interior que te permite enfrentar cualquier adversidad. Aprendí a disfrutar los pequeños momentos. El sol que entra por la ventana, una caminata tranquila, una conversación sincera. Aprendí a mirar hacia el futuro sin miedo, a confiar en mí misma y en la vida. La enseñanza más valiosa que me dejó esta experiencia es que la pérdida no siempre es el final. A veces es el inicio de un viaje hacia la autocompresión, la fortaleza y la libertad emocional. La vida puede derrumbarte, pero también te da la oportunidad de levantarte con más claridad, con más conciencia y con la certeza de que tu felicidad depende de ti. Después de la tormenta, comprendí que puedo vivir plenamente, amar sinceramente y confiar en mí misma, porque la verdadera paz nace de dentro, no de lo que los demás nos dan o nos quitan. Si estás pasando por un momento difícil, recuerda que no estás solo. Si necesitas ayuda, no dudes en buscarla. Hablar con un amigo, un familiar o un profesional puede hacer toda la diferencia. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y compartir. Nos vemos en el próximo video.